Buenos días, estimados maestrantes. Reciban un atento y cordial saludo. Mi nombre es María Belén Bravo. En esta ocasión vamos a compartir la asignatura de Economía Seccional en la maestría en Gestión de Proyectos con mención en Desarrollo de Gobiernos Seccionales. Para ello vamos a abarcar un poquito sobre la política económica, que es un tema de macroeconomía. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la política económica? Pues la política económica es la que formula o nos ayuda con las decisiones que toma el Estado para intervenir en la economía de un país y alcanzar sus objetivos planteados dentro de un plan de gobierno, así como la propuesta realizada. Dentro de la política económica existen tres elementos básicos de esta política: el gobierno, los instrumentos y los objetivos. El gobierno es quien lleva a cabo la política económica como tal, la entidad identificada, mientras que los instrumentos son los medios o formas de actuar del gobierno y los objetivos son los fines que se desean alcanzar a través de lo planteado en esta política económica. Dentro del marco de la política económica, ¿qué es un sistema económico o qué se entiende por un sistema económico? Pues este es un conjunto de principios, instituciones, normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad. Todos actualmente que estamos en un estándar también un poco político por las elecciones que se vienen en nuestro país, hemos oído del crecimiento económico sostenible. También que muchos de los candidatos ofrecen un pleno empleo, una estabilidad de los precios, una reducción en el impuesto al valor agregado, dentro de otras cuantas actividades u objetivos que se pretenden alcanzar. Pero para cumplir estos objetivos se necesita de instrumentos de política económica y dentro de ello se abarca varias políticas, empezando por ejemplo con la política fiscal, que son los impuestos, el gasto público. Dentro de la política monetaria, en cambio, encontramos la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés que se manejan. En la política cambiaria, los tipos de cambio, exportaciones, importaciones, y dentro de la política comercial, los precios, salarios, inflación, entre otros. Todos estos son actividades que, una vez planteadas estos objetivos, conforman parte del PIB y se suman y sirven para calcular este indicador macroeconómico que es tan necesario en todos los países a nivel mundial. La función económica del Estado, desde el punto de vista tradicional, tiene tres funciones principales. Primero, proveer bienes públicos. El segundo, intervenir en casos de virtual monopolio natural que puede existir. Y tercero, intervenir en casos de divergencias entre costos y beneficios sociales y privados, que son las externalidades. Por ejemplo, cuando tenemos fenómenos naturales dentro de nuestro país que ya nos ha sucedido, cómo tiene que actuar el Estado dentro de este desarrollo. La función económica del Estado, en cambio, vista desde el punto moderno, hay tres funciones principales. La primera, la asignación de recursos para cada cartera de Estado y que funcione de forma normal. La estabilización de actividad económica dentro de un país para que no haya sobreprecios, inflación, etc. Y la distribución adecuada del ingreso. Dentro de la política fiscal se considera que hay dos tipos de política fiscal según los efectos que produce sobre la economía. Según estos efectos, encontramos en un primer grupo la política fiscal expansiva, que está enfocado en el gasto público y en los impuestos. Y dentro de la política fiscal restrictiva se encuentran los impuestos que están hacia el alza y el gasto público hacia la baja. ¿Por qué? Restrictiva porque está disminuyendo el uso de dinero para gasto público, pero en cambio se suben los impuestos o este valor de impuestos se utiliza para otras actividades, mientras que en la expansiva el gasto público es más elevado. Dentro de la política fiscal se expresa mediante los presupuestos generales del Estado planteados anualmente. Y dentro de ello, como en todo presupuesto, así sea un presupuesto familiar, está compuesto por gastos y está compuesto por ingresos, lo que se entiende que los gastos no deben superar a los ingresos.
Y los gastos dentro del Estado se clasifican en corrientes, inversión en infraestructuras, transferencias y subvenciones, mientras que dentro del ingreso se clasifican en cotizaciones sociales, los tributos que se perciben de parte de la sociedad hacia el Estado y otros ingresos. Los presupuestos generales del Estado, cuando nosotros hacemos un cálculo entre el gasto y el ingreso, tienen un saldo. Pero ¿qué pasa si en este saldo los gastos son mayores a los ingresos? Significa que estamos en un déficit, lo que ha sucedido muchas veces en nuestro país. Y con este déficit, que puede ser cíclico, es decir, que año tras año viene dándose un déficit, o estructural, entonces frente a este déficit se realiza una emisión de deuda pública, como nuestros famosos créditos que tenemos con el FMI, con China, etc. Otra alternativa para afrontar el déficit es la subida de impuesto, como nosotros nos pasó en este año, en el año anterior, perdón, del 2024, teníamos 12% de IVA y subió al 15%, o aumento de dinero en circulación. Si ustedes se fijan, en la actualidad en los cajeros existen bastante impresión de papel moneda, de monedas que distinguimos porque lucen nuevos. Pero esto no sucedería si tuviéramos un ingreso igual al gasto y que pudiéramos realizar todas las actividades, ejecutar todo el presupuesto planteado del Estado con todos los gastos que teníamos pensados, pero que los ingresos sean iguales a los gastos. A esto se denomina un presupuesto en equilibrio. Lo ideal para todo país sería un presupuesto en superávit, donde los ingresos sean mayores a los gastos. Y para ello se trabaja con modelos económicos. Dentro de la economía de mercado se puede hablar de varios modelos económicos, pero el modelo económico se trabaja según el tipo de mercado, pues el mercado asigna los recursos. Se mantiene con propiedad privada, hay apertura al exterior y hay igualdad ante la ley. En la economía social de mercado, el mercado y el Estado asignan los recursos cuando hablamos de una economía social. Existe propiedad privada y pública, hay protección, hay Estado social y hay igualdad de oportunidades. Eso es lo que plantea como tal el modelo económico de economía social. Dentro de la economía socialista, en cambio, que es diferente el social que el socialista, el Estado solito asigna los recursos y decide qué hacer. Existe propiedad pública nada más, no hay privada. Hay protección sí, pero también hay autarquía. El Estado es absoluto, es decir, es quien manda, y hay igualdad de resultados, que es lo que se pretende. Y aquí vemos un ejemplo de economía socialista de un país muy conocido, ¿no? Los elementos básicos de una economía de mercado son, primero, los principios institucionales básicos, que nos habla que debe haber derecho a la propiedad individual, derecho a contratar e intercambiar libremente, libertad en la prestación de trabajo, libertad de emprender y correr riesgos y equivocarse, pero no tener impuestas actividades o formas de adquisición, etcétera, sino que exista un mercado libre en donde pueda existir tanto propiedad privada como pública y poder de decisión. Las características básicas de la economía de mercado son que los factores de producción son de propiedad privada y la producción se da por iniciativa privada. Los ingresos se obtienen en forma de dinero. Los agentes tienen libertad de elección con respecto a lo que desea consumir, invertir, ahorrar o emplear. Las economías de mercado no están planificadas, ni controladas, ni reguladas por el gobierno. Las ventajas dentro de este sistema de mercado es que los recursos se asignan con más eficiencia, los mercados libres, sin imposiciones, son eficientes, los costos de información y transacción son más bajos, asimismo se respeta la libertad del individuo, hay una rápida introducción de innovaciones y cambios técnicos, los desequilibrios tienden a ser solo temporales. Pero dentro de ello también hay errores y a esto se los conoce como los fallos del mercado. Y estos fallos es que hay existencia de mercados competitivos, como cuando vemos que en un barrio o una panadería le está yendo bien,
Luego hay una panadería muy similar en la esquina o a la vuelta que se vuelve competencia, ¿no? Las externalidades que estamos enfrentados, la deficiente o nula valoración de bienes públicos, la existencia de rendimientos a escala crecientes, mala o insatisfactoria distribución de ingreso, fallos en solucionar los desequilibrios y el crecimiento de la economía, necesidades preferentes e indeseables, las derivaciones insolidarias en la conducta social, es decir, que no son solidarias hablando de una economía social. Para eso existe un proceso de elaboración de la política económica. ¿Cómo planteamos o cómo nosotros queremos elaborar una buena política económica a través de objetivos, políticas bien establecidas, pero que puedan cumplirse? Existen tres actividades. Primero, las fases que yo debo decidir cuáles son las fases para yo poder formular política económica, qué va a contener cada una de esas fases y quiénes van a ser los actores de cada fase. Entonces, primero tenemos que saber que hay un reconocimiento de problemas sociales, cuáles son las necesidades del país, de la zona, del sector, de la comunidad, etc. Y frente a este reconocimiento de problemas, se debe obtener información del lugar en donde yo estoy buscando estas necesidades o solucionar estos problemas. Y los actores, obviamente, será la administración pública a través del gobierno, de partidos políticos, de medios de comunicación, de grupos de interés, de organizaciones internacionales, entre otras. En un segundo punto, tenemos que hacer un análisis de problemas y alternativas. Este análisis de problemas y alternativas de posibles soluciones ante estas necesidades y problemas, se debe identificar las previsiones económicas e interpretación de los datos. ¿Cómo podría yo actuar? ¿Qué fin tendría si yo planteo esta solución o esta alternativa? ¿Y qué resultados voy a obtener? ¿Quiénes serán los actores? También el gobierno a través de su administración pública y asesores externos. Una vez que se analiza y se hace una previsión, ya hay que diseñar las medidas. Y con este diseño de medidas viene el planteamiento de medidas y de posibles alternativas de solución, en donde también los actores son gobierno, administración pública, grupos de interés, partidos políticos, organizaciones internacionales. ¿Y cómo yo saber si mi solución, mis alternativas y las medidas agrada o no a la sociedad? Pues ahí entran las famosas consultas, y hablamos de las consultas populares, consultas zonales, encuestas, etcétera, que realizamos para que exista deliberación política y técnicas. A través de ello trabajan expertos en realizar consultas, grupos de interés, organizaciones internacionales. También hay discusión y aprobación parlamentaria o de consejo, de estado, de representantes, etcétera, debiendo enfocarse en dónde yo estoy planteando mi política económica, y existe un debate. Después de este debate se da la aprobación de las medidas a través de actores como partidos políticos y gobierno. Y una vez que ya esté aprobado, entonces viene la fase de ejecución. Y la ejecución no es más que la puesta en marcha de las medidas adoptadas a través del gobierno y la administración pública.